Bienvenidos a la comunidad cristiana Palabra Viva, el podcast, tu tiempo de reflexión. Hoy con Cecilia Alpizar. Un saludo muy especial. Me gozo estar nuevamente con ustedes en nuestro espacio semanal, iniciando este año 2021. Hoy meditaremos sobre la primera carta del apóstol Juan, donde se proclama la identidad de Cristo como Hijo de Dios y se resaltan cualidades del carácter de Dios. Padre Santo, revela tu palabra en cada corazón, para que se cumpla tu propósito en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. La primera carta de Juan. Esta carta es un sermón doctrinal y escrita para corregir herejías y afirmar también cualidades de la vida cristiana. El discípulo amado, como le decían a Juan, disfrutó de una amistad con Jesús en la tierra. Él tenía autoridad como ningún otro para asegurarnos que Dios es amor. Esta breve carta está saturada con reflexiones poderosas del amor de Dios. Él nos llama a vivir como amados en nuestra relación con Dios y con los hombres. Y la clave es conocer a Dios más y más. Una de las herejías más peligrosas de los primeros 2 siglos de la Iglesia fue el gnosticismo. El centro de la enseñanza de esta corriente era que el espíritu es eternamente bueno y la materia, o sea, el cuerpo, malo por completo. Por lo que la salvación, ellos creían que era el escape del cuerpo y ellos afirmaban también que la salvación no se alcanza por la fe en Jesucristo, sino por el conocimiento especial adquirido, o sea, por el razonamiento humano. En los primeros 4 versículos de del primer capítulo de esta carta, se nos habla de la palabra de vida, la cual ya existía desde antes de que Dios creara el mundo. Y nos dice que a nosotros que nos mantengamos unidos, como nosotros nos mantenemos unidos a Dios, el Padre, y a su Hijo Jesucristo. La palabra de vida es Jesucristo, o sea, el Verbo que se hizo carne, que es quien da la vida verdadera, la vida eterna. Jesucristo estaba con Dios el Padre, pero vino a nosotros, y nosotros lo vimos con nuestros propios ojos, dice Juan. Lo escucharon hablar y hasta pudieron tocarlo. Ahora, ¿qué nos enseña esta carta hoy a nosotros? Se nos anima a andar en luz, en el verso 5. En el verso 5 y 6, en la traducción del lenguaje actual, nos dice así: Jesucristo nos enseñó que Dios es luz y que donde Dios está, no hay oscuridad. Este es el mensaje que ahora les anunciamos. Dice en el 6, si decimos que somos amigos de Dios y al mismo tiempo vivimos pecando, entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecen a Dios. Por lo tanto, si decimos que tenemos comunión con Dios, debemos mostrarlo con hechos y no solo con palabras. También se nos anima a confesar y a no practicar el pecado. Dice el verso 9, pero si reconocemos ante Dios, o sea, confesamos ante Dios, que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Es muy importante nuestro reconocimiento de que por naturaleza somos pecadores, porque a Dios no podemos engañar, ni nosotros mismos tampoco lo podemos hacer. De ahí la importancia de confesar nuestros pecados a Él, pues Jesucristo es fiel y justo, dice la palabra, para perdonarnos.
Es muy importante saber que los que tienen comunión con Dios no son los que han descubierto una verdad producto de su conocimiento, sino quienes, los que han reconocido sus pecados o hemos reconocido nuestros pecados y hemos sido perdonados porque hemos aceptado a Dios Padre y a Jesucristo Hijo. Ahora, ¿cómo sabemos esto? La respuesta está en el capítulo 2, verso 3. Leemos la palabra. Nosotros sabemos que conocemos a Dios porque obedecemos sus mandamientos. Es muy clara la palabra. Y dice el 4, si alguien dice, yo soy amigo de Dios y no lo obedece, es un mentiroso y no dice la verdad. Entonces, si guardamos sus mandamientos, la verdad está en nosotros y el amor de Dios se ha perfeccionado y andamos como Él anduvo. Jesús vino al mundo para cargar nuestros pecados y de ahí el mandamiento que nos da basado en el amor de Dios y dirigido ¿a quién? A los hermanos, a los que le conocemos. Verso 9. Si alguno dice que vive en la luz, pero odia a otro miembro de la iglesia o a su hermano, en realidad vive en una gran oscuridad. El que ama a los demás vive bajo la luz brillante de Dios y no causa ningún problema a los de su iglesia. Jesús resumió todos los mandamientos en amar a Dios y amar al prójimo. Y el apóstol Juan lo expresa de manera muy acertada en esta carta como amarnos unos a otros, así como Dios nos ama. Y usa una expresión tan linda que dice, hijitos, una expresión linda y sentida. Dice, usa Juan para dirigirse a nosotros, los que hemos recibido el perdón de nuestros pecados en el nombre del Señor, y para los que guardan la palabra y hemos vencido al maligno. Nos llama hijitos y nos dice y nos llama a no apegarnos al mundo y a sus deleites. Verso 15 dice así, no quieren ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios, el Padre. Y el 16 dice así, las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece, los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer las riquezas. Resalto los aspectos que llevan a la perdición, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria. En esta carta también nos llama a discernir las corrientes del anticristo, que en los últimos años dice la palabra que aumentarán. Debemos permanecer en el Señor, porque tenemos la unción del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Por eso el verso 22 dice, entonces, ¿quién miente? Pues el que dice que Jesús no es el Mesías, ese es el enemigo de Cristo, pues rechaza tanto a Dios el Padre como a Jesús el Hijo. Cualquiera que rechaza al Hijo también rechaza al Padre, y si alguien acepta al Hijo, también acepta al Padre. Por eso, no dejen de hacer ustedes lo que se les enseñó desde el principio. Si continúan haciéndolo, entonces vivirán siempre unidos al Hijo y al Padre. Ahora, ¿cómo debemos vivir mientras esperamos el retorno del Señor Jesús? Antes que todo, debemos de tener la esperanza de ver al Señor cara a cara y tener comunión con Él. Para esto debemos examinarnos cada día y andar en santidad como hijos de Dios que ahora somos. En el capítulo 3 y el verso 3 nos dice la palabra, todo el que espera confiadamente que todo esto suceda, se esfuerza por ser bueno como lo fue Jesús o como lo es Jesús. Por lo tanto, debemos purificarnos como Dios es puro. En el verso 6 nos dice que el que permanece en Él no peca deliberadamente y practica la justicia. En resumen, ¿cómo sabemos que somos hijos de Dios entonces? Si desechamos toda maldad,
hacemos justicia y amamos al prójimo, como una manifestación del amor fraternal, que nos amemos unos a otros de manera sincera y de corazón. Si lo hacemos, estaremos tranquilos que Dios nos concederá cuanto le pidamos. Y su mandamiento es este, tan sencillo. El verso 23 lo dice: que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros tal como Jesús nos lo ordenó. Y el 24, si obedecemos a Dios, viviremos unidos a Él y Él vivirá unido a nosotros. Esto lo sabemos no porque somos muy inteligentes, no, porque el Espíritu Santo nos lo ha dado, nos lo ha revelado. En el capítulo 4 de esta primera carta encontramos cuál es la verdadera y la falsa inspiración de los que dicen conocer a Dios. Veamos en el verso 4, en el verso 1. Queridos hermanos, no les crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Pónganlos a prueba para ver si son lo que dicen, porque el mundo está lleno de falsos profetas. Solo el que confiesa que Jesucristo es el Señor y fue manifestado en la carne procede de Dios. Debemos creer firmemente esta verdad y que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Verso 6. Pero nosotros pertenecemos a Dios y podemos saber quién tiene el espíritu que dice la verdad y quién tiene el espíritu del engaño. El que es de Dios nos hace caso, pero el que no es de Dios nos ignora. Así de sencillo. Ahora, existe otra manera de discernir de dónde vienen los espíritus, y es preguntarnos si tiene amor. Porque el amor viene de Dios. Cuando decimos que amamos a alguien, ese amor es dado por Dios, porque el mundo en sí no tiene amor. Así lo dice el verso 11. Hijos míos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y hay una gran recompensa, vean qué lindo, para el que ama. En el verso 18 nos dice la palabra que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. El temor es el peor enemigo del hombre. Si usted tiene temor, se paraliza y no hace nada. Y la fe se disminuye o desaparece. En el capítulo 5 nos dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y vence al mundo. Juan, pareciera que redundan algunas enseñanzas, pero es que es importante que nos quede bien claro. Y Juan nos da testimonio en el verso 4. Dice la palabra: en realidad, todo el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo. Y todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo y a su maldad. La evidencia de que Jesús fue nacido en carne es el testimonio en agua, que menciona la palabra, y que murió es el testimonio en sangre, o sea que el testimonio de carne, de sangre, y luego el Espíritu Santo sella esta gran verdad en el verso 6. Cuando Jesucristo vino a este mundo, fue bautizado en agua, y al morir derramó su sangre, y el Espíritu de Dios es testigo de esto, y todo lo que el Espíritu dice es verdad. Hay vida eterna para los que han recibido este testimonio, pero muerte para los que lo rechazan. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, gracias por enseñarnos a perseverar en la fe y en la salvación. Ayúdanos a andar en justicia, en humildad y en amor, conforme a Jesucristo, y a manifestar el amor de Dios a nuestros semejantes. Estemos donde estemos, en el lugar que nos encontremos. Así te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Hasta el próximo episodio, si Dios lo permite. Soy Cecilia Alpizar, desde Santa María de Dota, San José, Costa Rica. Les bendecimos en el nombre de Jesús.
Comparte este episodio con amigos y familiares y no dejes de hacer tus comentarios, que siempre serán de edificación para nosotros. Comunidad Cristiana Palabra Viva, todos los derechos reservados. Gracias por escuchar este episodio. Si te ha gustado, no olvides compartirlo y valorarnos en nuestro correo electrónico palabravivacomunidadcristiana@gmail.com. Bendiciones.